Bien, hermanos, el Señor nos ayude en este momento para concentrarnos y fijarnos en el pasaje y que Él a su vez nos guíe a Cristo Jesús. El título de la enseñanza es tal cual como la tienen en sus Biblias, una genealogía de Jesucristo o la genealogía de Jesucristo. La ocasión anterior, el domingo pasado, les mencionaba a mis hermanos y amigos que el propósito, si el Señor nos da vida y salud, estaremos estudiando poco a poco o de manera consecutiva este primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. En la clase pasada, la enseñanza pasada, mejor, la predicación, estuvimos considerando, planteándonos dos preguntas. Estas eran, ¿por qué estudiar los evangelios? Y segundo, ¿por qué estudiar el evangelio de Mateo, cierto? Y la razón, o veíamos varias razones, de esto es principalmente el contenido que hay en cualquiera de los 4 evangelios. Allí en estos evangelios quedó por escrito, iglesia, por inspiración del Espíritu Santo, todo lo que tú y yo necesitamos conocer de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Porque es en los evangelios principalmente que quedaron registrados los acontecimientos más importantes de su vida, sus viajes, sus obras, milagros y sus palabras mismas. Bellas palabras de vida eterna. Luego hicimos un pequeño, sencillo contexto para tratar de dar unas bases a nuestro estudio. Fue necesario que consideráramos brevemente quién es el autor de este libro, un antiguo recaudador de impuestos, odiado, menospreciado por el pueblo de Israel, pero que por la gracia de Dios vino a ser uno de los 12 apóstoles. No fue llamado por su capacidad, por méritos, sino como todo en el Señor, fue por la gracia y la soberanía de Dios. Porque, hermanos, Mateo es un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Mateo es un testimonio poderoso de que el evangelio no es para los que se creen justos ni santos, sino para los pecadores. No solo para los que están enfermos, sino para aún los que están muertos en delitos y en pecados. Mateo es un testimonio de cómo la gracia de Dios puede transformar a una persona, por más indigno y pecador que sea. De hecho, tú y yo debemos considerarnos, como decía Pablo, el primero de los pecadores. Mateo es un testimonio maravilloso de que la gracia de Dios puede limpiarnos de nuestros pecados y transformarnos. Luego consideramos otros aspectos que eran importantes. La fecha probable en que fue escrito, la relación que hay entre los evangelios y sus diferencias también. Pero veíamos algo que es clave para nuestro pasaje en esta mañana. El propósito por el cual Mateo escribió su evangelio. Y es notorio, hermanos, que desde el capítulo 1, versículo 1, empezamos a ver que el propósito de Mateo es presentar a Jesucristo como el cumplimiento de todas y cada una de las promesas y las profecías del Antiguo Testamento. Lo que Mateo hará o hace en el primer capítulo es la base de todo su evangelio. ¿Y a quiénes los estaba presentando Mateo principalmente? A judíos que rechazaban a Jesucristo como el Mesías prometido. De manera que, hermanos,
Vamos a estar dando inicio al capítulo 1 hasta el verso 17 en esta ocasión, buscando aprender algo con respecto al texto mismo y ser edificados a través del pasaje. Y como dice un himno, que nuestros ojos sean abiertos para ver las glorias del Redentor, ¿cierto? Que es Cristo Jesús. Una genealogía. Mateo, que es también llamado, ¿cómo? ¿Recuerdan? En otro lugar de la Biblia. Leví, también llamado Leví, comienza su evangelio con estas palabras: libro de la genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo. Pensemos para empezar un poco en esta palabra genealogía. Es clave en este capítulo. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir Mateo con esto, hermanos? Algo que me llama la atención es que en la palabra, en el idioma original, esta palabra genealogía es la misma palabra que se traduce como Génesis, como Génesis. De hecho, es la misma palabra que se usa en estos pasajes. Por ejemplo, Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Esa palabra orígenes es la misma de genealogía. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Es decir, genealogía es lo mismo que orígenes, que Génesis, generaciones, y me llama la atención el parecido que hay entre Génesis 5:1 y Mateo. Génesis 5:1 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Y Mateo dice: este es el libro de la genealogía de Jesucristo. Otra definición para genealogía es todo el conjunto de antepasados de una persona. En este caso, ¿de quién? Nada más y nada menos que de Jesucristo. De manera que menciono esto y me refiero a esos pasajes de Génesis, hermanos, porque no hay duda de que existen varias similitudes entre cómo inicia Génesis y cómo inicia Mateo. Relación hay entre el lenguaje que hay en Génesis en ciertas palabras con Mateo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del primer libro del Antiguo Testamento y del primer libro del Nuevo Testamento. Ahora, el propósito de esta enseñanza no va a ser dar un mensaje exhaustivo, detallado de la genealogía de Jesucristo. Mi propósito en esta mañana, hermanos, no es escudriñar y hacer una biografía de todos los nombres que se nos presentan acá. Pero sí creo que es bueno y necesario detenernos en algunos de ellos. Y quiero o deseo hacer un énfasis especial en el versículo 1 y en el versículo 16. Verso 1 y verso 16. Los vuelvo a leer. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y el verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Luego de pensar en la definición de una genealogía, consideremos en el versículo 1 cómo Mateo se refiere a Jesucristo. ¿Cómo lo llama? Desde el versículo 1 de su libro, del Evangelio. Lo presenta como ¿qué? Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Claro, a partir del verso 2, cuando habla de engendrar y de hijo, tiene una connotación de descendencia. Pero lo que Mateo quiere decir acá, hermanos, cuando dice hijo de David, hijo de Abraham, no está diciendo que él haya sido un hijo biológico de David o de Abraham. Todos los judíos sabían que acá hijo o
engendrar tiene una connotación sobre todo de linaje o de antepasados. Es decir, lo que Mateo está diciendo es que Jesucristo viene del linaje de David y de Abraham. De hecho, a Mateo en varias partes de su evangelio le encanta llamar a Jesús el hijo de David. Y lo vamos a ir viendo, Jesús el hijo de David. Ahora es cierto que en alguna oportunidad ustedes recordarán, en el mismo Mateo 22, 45, que Jesús en algún momento dijo, ¿por qué me llaman hijo de David? ¿Se acuerdan? ¿Cómo pues soy hijo de David si él mismo me llamó Señor? Sin embargo, recordemos cuál era el propósito de Mateo al escribir su evangelio y a quiénes escribía. Mateo de entrada, en el verso 1, lo que está diciendo es que Jesús tiene una conexión directa con David y con Abraham. ¿Y saben por qué es importante esto, hermanos? Era necesario, indispensable, que el Mesías prometido tuviera una conexión con David y con Abraham. Es decir, un judío nunca jamás aceptaría a Jesús como el Mesías si no se lograba comprobar una conexión con todas las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Por eso Mateo inicia de entrada, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora nos preguntaremos, ¿por qué David y por qué Abraham? ¿Por qué Mateo no dijo Jesús, hijo de Jacob? Jesús, hijo de Fares, hijo de Aminadab. Bueno, hermanos y amigos, Mateo hizo esto intencionalmente por lo que significaba o significa para el pueblo de Israel estas dos personas, David y Abraham. Mateo buscó intencionalmente las dos figuras más representativas e importantes en la historia del pueblo de Israel. Todo judío se sentía orgulloso de David, ¿cierto? Vivían en la ciudad de David, y de Abraham ni se diga, ni se diga. Todos tenían o tienen a Abraham, ¿por qué? Por padre. Cuando en alguna ocasión el Señor les dice, vuestro padre no es Abraham, vuestro padre es el diablo, cuyos deseos quieren hacer. El Señor censura a los fariseos. Abraham es el padre y es mucho en la religión hebrea. Se desprende de la figura de Abraham, del judaísmo. Es por esto que Mateo decide iniciar así, hermanos. Y él lo que hace es resumir su genealogía mediante estas dos cabezas, David y Abraham. En cuanto a David, ¿por qué Jesucristo, hijo de David? Hermanos, Mateo está diciendo que Jesús es el cumplimiento del pacto davídico. Acompáñenme a 2 de Samuel capítulo 7. En el Antiguo Testamento, segundo el libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Dice allí el pacto que Dios hizo con David. Allí Dios le habla a David y le dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. De manera que Mateo lo que está diciendo, al llamar a Jesús hijo de David, es que Él es el cumplimiento pleno y total
de esta profecía o de esta promesa. El cumplimiento parcial, ¿quién fue? Salomón. Pero el cumplimiento pleno y total de estas palabras están en Cristo, cuyo trono no es por un tiempo, sino por los siglos de los siglos. Que Dios mismo lo llamaría hijo y que su trono sería un trono perdurable y eterno. Jesucristo, hijo de David. Pero en cuanto a Abraham, la conexión es igualmente clara, hermanos. Mateo lo que está diciendo es que Jesús es el cumplimiento de la promesa dada a Abraham. ¿Cuál es la promesa que se le dio a Abraham? Génesis 22, 18. En tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Génesis 22, 18. Ahora queda la pregunta, ¿quién es esa simiente, cierto? ¿Quién es la simiente? ¿Será la iglesia? No. Pablo aclara en el Nuevo Testamento quién es la simiente. Gálatas 3:16. Dice Pablo, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa dada a Abraham no solo era física y temporal, sino sobre todas las cosas espiritual. Del linaje de Abraham vendría uno por el cual llegaría salvación a muchas naciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén, hermanos. Este es Jesucristo en quien Abraham se alegró en ver su día. De manera que para avanzar, Mateo está dejando el fundamento, la base de todo su evangelio con estas palabras. Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo cumple todos los requisitos y todas las promesas también. Y a partir del verso 2 hasta el verso 15, Mateo nos presenta su genealogía de Jesucristo en detalle. Empezando por quién? Por Abraham, versículo 2. Mencionando por supuesto a David en el versículo 6. Y acá quiero que nos detengamos un momento, hermanos, para mencionar algunos asuntos importantes. De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo hay 2 que nos presentan una genealogía de Jesucristo. Mateo es el único evangelio que inicia de esta forma. Marcos no nos presenta evangelio de Jesucristo. Juan tampoco. Lucas sí. Ahorita vamos a ir allá. O sea que tenemos a quienes como los autores de las genealogías de Jesucristo, Mateo y Lucas. No nos debe sorprender que estos 2 autores hayan sido quienes nos dejaron este precioso registro. ¿Por qué? Por un lado, Mateo, ¿cuál era el trabajo de Mateo? ¿Se acuerdan? Recaudador de impuestos. Para el trabajo de Mateo se requería que este hombre fuera bastante minucioso. ¿Qué otra palabra? Meticuloso, detallista. Algunos han afirmado que de los 12 Mateo era una especie de cronista. O sea, es como si él, aunque dejó de ser recaudador de impuestos, siguió con su pluma y su papel atento a todo lo que hacía Cristo y sus palabras. El otro autor, Lucas, aparte de ser médico, era un ¿qué? Y un historiador. Y eso se evidencia palpablemente en el Evangelio de Lucas y en Hechos de los Apóstoles. De manera que tenemos 2 genealogías en la Biblia acerca de Jesucristo, en detalle.
la que nos presenta Mateo y las que nos presenta Lucas. Y si ustedes leen las dos, vamos a ver diferencias. Por ejemplo, Mateo nos presenta en su registro 41 nombres en el texto que leímos hoy. Pero Lucas nos presenta 75, o sea, muchos más, ¿cierto? Esto se debe a varias razones. Una es que Lucas lleva la genealogía de Jesucristo no solo hasta Abraham. ¿Saben hasta dónde la lleva? Hasta Adán, hermanos. Hasta Adán. Vayamos al texto y lo leemos. No lo vamos a leer todo, sino solo esa parte. Lucas 3. Evangelio de Lucas, capítulo 3. Leeré del versículo 32 al 38. Lucas 3, verso 32 al 38. Hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Seruc, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Tremendo, hermanos. Ahora bien, también es cierto que el Evangelio de Lucas nos presenta nombres que Mateo no lo hace. ¿A qué se debe esto? Bueno, en la historia de la iglesia ha existido un debate si el registro que nos presenta Lucas tiene que ver con los antepasados de José, como lo es Mateo, o si Lucas lo que está haciendo es presentarnos los antepasados de María, aunque no la menciona ella explícitamente. Esto podría llegar a ser cierto. Pero aun si no lo fuese, y si ambas genealogías tienen que ver es con José, aún así creo que no habría inconsistencias entre las dos genealogías. ¿Por qué? Por una razón. Y es que las genealogías, cuando alguien escribía una genealogía, cada autor, atención a esto, era libre de si quería omitir ciertos nombres, con el fin de varias razones. Abreviar la genealogía para que no fuera tan extensa, dependiendo de a quiénes estaba escribiendo, de cuáles eran sus propósitos teológicos a la hora de escribirlo, para facilitar una memorización, por ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, Mateo omitió en su genealogía algunos nombres de algunos reyes. Si ustedes se fijan en el verso 8 de Mateo 1, él habla de Uzías. Uzías no era hijo directo de Joram. Antes de Joram hubo otros tres reyes, Ocosías, Joás y Amasías, que Mateo pasa por alto, o que deliberadamente omite. Algunos dicen que esto se debe a una maldición de uno de los hijos de Acab, y que por eso él no los nombra en su evangelio. Pero el punto es este, hermanos, las omisiones en las genealogías eran normales, y todos los judíos también lo sabían, dependiendo del propósito de los autores. Es decir, lo que quiero transmitir es que la omisión de algunos nombres de ninguna manera ponía en tela de juicio la veracidad de la genealogía. Dependía del autor y de su propósito. Y todos los judíos lo sabían.
¿Qué más quiero resaltar de la genealogía de Mateo? Cada una de estas personas que él nombra acá tuvieron muchos hijos e hijas, ¿cierto? Pero la línea solo iba a través de ¿qué? ¿La línea de quién? Del Cristo. Solo iba a través de uno solo. Hay allí el milagro de las Escrituras, hermanos, y del Espíritu Santo. Abraham tuvo varios hijos, pero la promesa del Mesías era por uno solo. ¿Por quién? En Isaac te será llamada descendencia. Isaac tuvo a Jacob y a Saúl, pero Dios amó a uno y aborreció al otro. Jacob tuvo 12 hijos, pero la promesa estaba solamente ¿por quién? Por Judá. Y así podríamos decir, David tuvo muchos hijos, pero la promesa iba por Salomón. Salomón tuvo muchos hijos, pero la promesa iba por Roboam. Y si nos queremos ir antes, de todos los hijos de Noé, por ejemplo, la promesa iba por ¿quién? Por Sem. Y si nos queremos remontar al primer hombre, de todos los hijos que Adán tuvo, la promesa iba por Set. Desde el principio, hermanos, estaba determinado por Dios toda la línea de la cual vendría el Mesías. Y antes de ir al verso 16, que es el otro que quiero que reflexionemos, quiero que consideremos algo más en cuanto al registro que nos da Mateo, que me parece a mí que es tan notorio que es imposible pasarlo desapercibido. Las mujeres que Mateo menciona en su genealogía. Nos menciona a 4 mujeres. Bueno, al final menciona a María, pero las de la genealogía menciona a quién. Tamar, versículo 3. Rahab, versículo 5. Ruth, versículo 5 también. Y la mujer de Urías, versículo 6. ¿Por qué es notable esto, hermanos? ¿Saben por qué? Sencillamente no era común que en la cultura del Medio Oriente se incluyeran nombres de mujeres en la genealogía. Generalmente se mencionaba a varones. Lucas menciona solo a varones. ¿Por qué? Esto nos enseña muchas cosas, hermanos. A Mateo no le importó si esto le restaba credibilidad a su genealogía. Él lo hizo deliberadamente e inspirado por el Espíritu Santo para comunicarnos verdades. ¿Cuáles? Una de ellas es que las mujeres siempre fueron parte especial de los propósitos redentores de Dios, del plan de salvación, hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, ¿cuál es la primera promesa del Evangelio en Génesis? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Un día de la simiente de una mujer vendría el Salvador, y así sucedió, iglesia. El Salvador vendría a este mundo mediante una mujer como todos nosotros. De hecho, eso es lo que Mateo va a seguir relatando en ese mismo capítulo. Cómo fue todo lo relacionado con el nacimiento del Cristo. Pero sobre todo la presencia de estas mujeres en el registro de Mateo nos demuestra también, ¿saben qué cosa, hermanos? La gracia y la misericordia de Dios para miserables pecadores. Porque ninguna de estas mujeres era digna de tan grande honor, y ninguno de los hombres tampoco que hay registrados acá. Porque nada es por méritos, sino por gracia, solo por gracia. La presencia de estas mujeres en el registro de Mateo nos recuerda que a Dios le encanta confundir la sabiduría de los sabios. Vayamos a Corintios un momento. Primera de Corintios capítulo 1. Versículo 19, 20. Primera de Corintios 1, versículo 19, 20.
Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 25 del mismo capítulo al 29, verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y miren lo que dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Eso es lo que vemos, hermanos, en la genealogía que nos presenta Mateo. Tamar, ¿qué en cuanto a Tamar? Esta mujer se hizo pasar por ramera para tener un descendiente de su suegro y nos recuerda los pecados de Judá. Su historia está registrada en Génesis capítulo 38. Rahab, ella era una ramera de la ciudad de Jericó, a quien el Señor usó para recibir a los espías, ¿se acuerdan? Enviados por Josué y así destruir aquella ciudad. ¿Qué decir de Ruth? ¿La qué? La moabita, hermanos. La idólatra que luego diría a Noemí, tu Dios será mi Dios. ¿Y qué de la mujer de Urías? Ella es Betsabé, que nos recuerda su adulterio con David. Y es probable que Mateo la llame mujer de Urías para resaltar que Urías era un hitita, un eteo. Eso nos lleva a otra reflexión. Hermanos, prácticamente todas estas mujeres tienen algo en común. Eran de origen gentil. No eran judías, lo que muestra algo claro. Mateo pretende comunicar algo en su genealogía. El plan de Dios desde el principio estuvo para todas las naciones. Incluía gente de todas las naciones. Comenta Spurgeon. Estas 4 mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús para demostrar que Jesús se identifica He allí la gracia de nuestro Dios. Avancemos al versículo 16. José, marido de María. Mateo llega hasta mencionar al padre de José, llamado Jacob. Pero notemos cómo Mateo intencionalmente también dice José, marido de María. Es decir, él quiere dejar claro que Jesucristo no es hijo según la carne de José, sino que él fue el marido de María, de la cual nació el Cristo. Y después veremos en detalle un poco más cómo Mateo expone todos los acontecimientos relacionados con el nacimiento del Señor Jesús. Como definitivamente, aunque ciertamente nació una mujer, ciertamente no fue concebido como todos los hombres. Pero eso lo veremos quizás luego, hermano. Ahora lo que quiero resaltar es que Mateo se detiene en José para mencionar que es marido de María. ¿Y qué en cuanto a María, hermano? Amigos. En esta mujer se cumpliría una gran promesa también. Miren que hemos visto promesas, la de David, la de Abraham. Y ahora, ¿a cuál promesa hago referencia?
Isaías 7:14, mis hermanos. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así es, hermanos, en María y en Jesús se está cumpliendo lo dicho por el profeta Isaías siglos antes. Por medio de una mujer vendría uno que sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso Juan en su evangelio dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero el verso 16 no se detiene allí, dice María, de la cual nació Jesús, el Cristo, el Cristo. De ella nació Jesús, llamado el Cristo. Por eso le llamamos Jesucristo. Y saben algo, hermanos, a este punto era lo que Mateo quería llegar. Toda su genealogía quería llegar a este punto, el cual es el Cristo. Todo su registro, todos los nombres que nos da, es para comunicar a los judíos y a todas las naciones que este Manuel, este Jesús, es el Cristo prometido. Pero ¿qué significa esta palabra Cristo? ¿Por qué era tan importante para Mateo? ¿Por qué era importante para todo Israel? Esta palabra tiene un solo significado: ungido. Ungido. Cristo significa el ungido. Jesucristo significa que Jesús es el ungido de Dios. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. En el hebreo es la palabra que se traduce como Mesías. Mesías. Todo el Antiguo Testamento, iglesia, anunció que un día Dios enviaría a un profeta, no como todos los demás, sino como el profeta. Deuteronomio 18, si quieren anotar las citas. Deuteronomio 18, 18 y 19. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú. O sea, como quién. Allí, como Moisés. Pero un profeta. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandara. Mas a cualquiera que no oiga sus palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Todo el Antiguo Testamento anunció que un día Dios enviaría a un sacerdote, pero no como a todos los demás, sino al sumo sacerdote. Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 110, verso 4. Y todo el Antiguo Testamento anunció que un día Dios enviaría a un rey, pero no a cualquier rey, sino al que es llamado también en las Escrituras Rey de Reyes, Señor de Señores. El mismo Hebreo nos lo dice 1:8. Mas del Hijo Dios dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, y el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y en el Antiguo Testamento, ¿saben cómo estos tres oficios eran formalizados? Por medio del que, de la unción o del ungimiento con aceite. Si quieren anotar las citas, Éxodo 29:7 nos habla de ungir a los sacerdotes. Éxodo 29:7. Primera de Samuel 16:13 nos habla del ungimiento de los reyes. Y Primera de Reyes 19:16 del ungimiento de los profetas. Lo que quiero decir, hermanos, es que el Cristo tiene que ver con estos tres oficios.
Y al afirmar Mateo que Jesús es el Cristo, como lo hace en el verso 16, lo que él está diciendo es que en una sola persona están estos tres oficios y que Jesús fue ungido ya no con aceite, sino por Dios mismo, para el ejercicio de estos oficios a favor de su pueblo. Y finalmente, consideremos el verso 17. Mateo 1, verso 17. Las generaciones desde Abraham hasta el Cristo. Mateo quiere darle una conclusión a la genealogía de Jesucristo. Y él lo busca hacer de acuerdo a su oficio, de una manera ordenada, de una manera organizada. Él organiza su genealogía en tres grandes grupos o eventos más bien, que de paso nos recuerda cómo Dios gobierna todos los sucesos, todos los acontecimientos. ¿Este se refiere a cuáles acontecimientos? Bueno, el inicio de la monarquía de Israel por medio de David. Segundo acontecimiento, el exilio, el cautiverio a Babilonia. Un punto de inflexión en la historia del pueblo de Israel. Y por supuesto, un tercer acontecimiento. ¿Cuál creen ustedes? Lo que partiría la humanidad en dos para siempre. El nacimiento de Jesucristo. Mateo nos está hablando acá de 42 generaciones, desde Abraham hasta el Cristo. Y si tenemos en cuenta la genealogía de Lucas, desde Abraham hasta Adán, quizás hayan unas 20 generaciones más aproximadamente. O sea, eso querría decir, según los evangelios, o lo que nos presentan estos dos autores, que estaríamos hablando de un aproximado de 72 generaciones entre Adán, el primer Adán, y el postrer Adán. Quiero que concluyamos con las aplicaciones o reflexiones. Iglesia, la intención hoy no era simplemente un tema histórico o de nombres. No son solamente datos, nada más. Pero ¿saben algo? Desde luego las genealogías que nos presenta la Biblia son hermosas y preciosas. La Biblia está llena de genealogías. En el Génesis nos habla de genealogía de Adán, de toda su descendencia. El libro de Crónicas nos presenta genealogías. Pero hermanos, estamos particularmente ante una genealogía que es especial, es única. La genealogía de nuestro Salvador, y es sorprendente, hermanos. A mí me asombra que nos haya quedado por escrito, registrado, la genealogía de Cristo y que se pueda rastrear hasta el primer hombre, hasta Adán. Eso, a mi modo de ver, es impresionante. Históricamente hablando, es maravilloso, algo como esto. Segundo, todo esto solo nos va a ir introduciendo a lo que vamos a ir viendo luego con más detalle. ¿Saben qué, mis hermanos? La humanidad de Cristo, su completa humanidad. Mateo tiene la intención de presentarnos a Jesús como el Hijo de Dios, pero también como el Hijo del hombre. Se hizo hombre, por eso le llama en el verso 1 Hijo de David, Hijo de Abraham. María, de la cual nació Jesús, nos enseña qué cosas, el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, o como lo dice mejor Pablo en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y finalmente, hermanos, demos gloria al Señor por nuestro Señor Jesucristo,
el Cristo prometido. Quiera Dios que tus ojos y los míos sean abiertos, veamos la gloria de Cristo, podamos ver cómo en Él encaja a la perfección todas las promesas del antiguo pacto, y sus profecías y lo que había de venir. Por lo tanto, no te rehúses a venir a Él. Rechazaremos tan grande don cuando en eso consiste precisamente el amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún estando en esa enemistad con Dios, Cristo murió por nosotros. Romanos 5. De manera que, hermanos, acá hay bastante para meditar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre, te alabamos, te adoramos y te damos muchas gracias por tu palabra, por este libro al cual nos estás permitiendo introducirnos, comenzar en este día. Gracias porque nos deja anonadados, asombrados, cautivados, este registro histórico que hemos leído hoy, no tanto por su precisión y su valor histórico, sino sobre todo porque nos conduce a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque nos has hecho recordar las grandísimas promesas que estaban desde la antigüedad, que vinieron a cumplirse en tu Hijo. Gracias porque ciertamente del tronco de Isaí y de la raíz de David se levantó tu amado Hijo, quien ahora está en el trono para siempre. Gracias porque en verdad la simiente prometida a Abraham ha hecho exactamente eso, ha traído salvación y luz a todas las naciones. Pero sobre todo gracias porque cuando vino la plenitud del tiempo, tú enviaste a tu Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimirnos y para salvarnos. No estaríamos acá hoy, Señor, en esta mañana, adorándote, si tú no hubieses enviado y ungido al Cristo. Que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro Rey y nuestro Profeta y nuestro Sacerdote. Que así sea, Dios, para cada uno de nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.